Dios bendiga a todo el pueblo del Señor en esta preciosa tarde o noche, ¿verdad? Agradecemos a Dios porque una vez más nos da el privilegio de poder estar en este lugar. Bueno, como todos los lunes, traemos un estudio muy importante de capacitación para todo el liderazgo, y el estudio tiene que ver con la santidad. La santidad. Vamos a ver la primera parte acerca de este estudio, ya que es un estudio muy amplio. Hablar de la santidad, ¿verdad?, es hablar en otras palabras, de toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, agradecemos, ¿verdad?, porque Dios nos permite una vez más salir hasta sus hogares, hasta donde usted se encuentre. Bueno, pero para esto quiero invitar a mi hija Briana, está conmigo. Quiero que ella, ¿verdad?, también salude al pueblo del Señor en esta hermosa noche. Adelante. Paz de Cristo, hermanos. Bueno, vamos a orar para que Dios sea glorificado en todo. Usted que está en casita, le voy a invitar de que se una con nosotros, ¿verdad?, para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas, ya que este tema, le repito una vez más, es un tema crucial, es un tema importante, es un tema, ¿verdad?, que necesitamos todo el liderazgo, todo el ministerio, toda la iglesia. Y vamos a ver por qué necesitamos este estudio acerca de la santidad. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento tan especial que tú nos das de poder estar una vez más en este lugar, con el único propósito de ser bendecidos y de llevar esa bendición a quien necesita esa bendición. Señor, te pedimos que tú uses nuestros labios, danos esa libertad espiritual, esa libertad moral, Señor, esa libertad emocional, para que tu nombre sea glorificado en aquellos corazones, en aquellas almas que van a estar escuchando este mensaje de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, continuamos. Vamos, como base bíblica tenemos 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, que dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Mas vosotros, ¿quiénes? La iglesia. Es linaje escogido, es un linaje escogido, es real sacerdocio, es nación, es una nación santa. Aquí vemos, ¿verdad?, la palabra santidad, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero, Dios, vemos varios ejemplos, y en esos ejemplos vemos de que Dios nos llama con un propósito. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y a su luz admirable. Y es que sin esto, por ejemplo, si no somos escogidos, o no somos real sacerdocio, o no somos nación santa, es muy difícil. Usted, hermano, hermana, que nos está viendo a través de tus medios, es muy difícil, ¿verdad?, de que nosotros podamos llevar a cabo lo segundo. ¿Cuál es lo segundo? De anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no tenemos esto, es muy difícil, ¿verdad?, de que nosotros anunciemos lo siguiente. Bueno, continuamos. En esta clase partiremos de la idea de que somos el pueblo de Dios. Nos llamó de la inmundicia para ser un pueblo santo. Miremos lo que dice Isaías capítulo 6, verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es el santo. Así lo dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 16. Sé santos porque yo soy santo. Si Él es santo, su pueblo debe de ser también santo. Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos, por ejemplo, vemos en Isaías capítulo 6, verso 3, acerca de esa visión que tuvo Isaías. Él vio, ¿verdad?, cómo esos seres espirituales, esos serafines, esos querubines, ¿verdad?, decían:
a una sola voz decían: Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea que en esa visión Isaías miraba, ¿verdad?, ya la bendición, ya miraba una iglesia redimida, ya miraba una iglesia santificada en esa tierra. Gloria a Dios. Y eso solamente se debe se debe a que una persona se santifique. Cuando una persona se santifica, Dios le revela cosas maravillosas, cosas preciosas. Y esto no solamente es para personas especiales, es para aquella persona, hombre y mujer, joven, anciano, ¿verdad?, que se quiera santificar para el Señor, que quiera servir al Señor. Briana. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, del 18 a 19. Gloria a Dios. Mire qué especial. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir. O sea, antes de conocer a Dios, nosotros vivíamos una vida, ¿qué le diré yo?, de pecado, de maldad. Una vida, se puede decir, una vida miserable, una vida sin sentido, ¿verdad? Nuestro deseo, nuestro instinto simplemente era pecar y a pecar. Por eso Pedro es claro y diciendo: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya fuimos rescatados, ¿verdad? Y no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. O sea que no hay precio para eso. Si usted y yo ya fuimos rescatados, no tenemos por qué irnos a manchar una vez más, no tenemos por qué ir una vez más a buscar el pecado en el mundo. No tenemos por qué, ¿verdad?, descarriarnos por otro lado. No. Dios ya pagó un precio por nosotros a través de Cristo Jesús, y hay que estar agradecidos con el Señor. Hay que estar agradecidos con nuestro Dios de que Dios ya nos rescató de esa vana manera de vivir. Cuando hemos recibido a Cristo, miremos esto, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y damos el paso de obediencia en el bautismo, pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Y eso es una gran verdad. Cuando nosotros nos predican la palabra del Señor, cuando nosotros nos predican la palabra de Dios, recibimos esa palabra y vamos a las aguas bautismales, ¿verdad? Vamos a las aguas bautismales, pasamos a ser parte del pueblo de Dios. En el sentido de que ya no tenemos, o sea, ya somos renovados, ya somos renovados, ya somos salvos. Y por cuanto ya somos renovados y somos salvos, quiere decir, hermanos, de que pasamos a ser parte del pueblo del Señor, del pueblo de Dios. Continuamos. Vamos a ver algunos ejemplos. El significado de la santidad. El término hebreo, que quiere decir kadosh, significa puro, física, ritual y especialmente moral y espiritualmente. En ocasiones se debe traducir como separado, puesto aparte, consagrado. Aquí vemos el significado de lo que es la palabra santidad. Una vez más, puro físicamente, ritual y especialmente moralmente y espiritualmente. O sea que aquí vemos términos muy especiales. La santidad no empieza de afuera para adentro, sino empieza de adentro para afuera. Amén. La pureza no empieza de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y es por eso de que hay muchas personas que se equivocan. A veces hay muchas personas que creen que la santidad empieza de afuera para adentro. No, la santidad empieza de adentro para afuera. Cuando una persona es santificada por Dios, de adentro para afuera, esa persona tiene cambios. Esa persona a usted no necesita decirle: ¿sabe qué? Quítese esto, póngase esto, hable de esta manera, exprésese de esa manera, actúe de esta manera, o haga esto o haga el otro. No, usted no le necesita decirle a esa persona qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué?
Porque cuando esa persona está siendo santificada por Dios, esa persona voluntariamente, así como Cristo voluntariamente, ¿verdad?, se dio por nosotros, dio su vida por nosotros, así esa persona voluntariamente, ¿verdad?, se empieza a despojar primeramente, ¿verdad?, moralmente, espiritualmente, o sea, internamente, y después, ¿verdad?, se aparta, o sea, se consagra para Dios, en otras palabras. Así es como Dios empieza a trabajar en la persona. Dios empieza a trabajar de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Por eso cuando hay personas que no han sido rescatadas de esa vana manera de vivir, o sea, es muy difícil de que usted le pueda decir a esa hermana, ¿sabe qué, hermana? Póngase esta prenda o quítese esa prenda, o ya no se expresa así, o ya no hable de esta manera, o hable de esta manera mejor. Es muy difícil que le diga a usted a un hermano de la misma manera. Es muy difícil que se quite ese hermano esas malas palabras, o se vista, o piense o opine de alguna manera correcta. Es muy difícil. Cuando Dios no trabaja, es muy difícil que la persona lo haga. Continuamos. Santidad es un atributo, también es una cualidad divina de ser limpio, puro, apartado de lo malo, pecaminoso o contaminación. Una vez más, santidad es un atributo de parte de Dios. La santidad, en otras palabras, gloria a Dios, la santidad, en otras palabras, no es una ocurrencia del hombre, no es un mandamiento de hombres. La santidad, la santidad no es una opción, hermanos, es un deber nuestro. Desde el momento que usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, no está que si yo quiero o no quiero santificarme, no. Desde el momento que yo le entrego mi vida a Cristo, hermanos, yo tengo que estar presto, tengo que ser obediente a la voz de Dios, al mandamiento de Dios, para santificarme, si es que quiero servir al Señor. Porque si no me santifico, no puedo servir en ningún área al Señor, sinceramente se lo digo. No podemos servir en ningún área. Veamos lo que dice Primera de Samuel capítulo 2, verso 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como nuestro Dios. No hay santo como nuestro Dios. Solamente Él es santo. Veamos lo que dice Números capítulo 15, verso 40 al 41. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Cuando Dios saca a su pueblo, ¿verdad? Saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca con un propósito. Lo saca para probarlo, para santificarlo, ¿verdad? Para ser Dios de ese pueblo. Si a nosotros Dios ya nos sacó de este mundo que es un tipo de Egipto, ¿verdad? Ya nos sacó, ¿verdad? Ya nos santificó. Eso quiere decir, hermanos, de que no hay otro Dios como nuestro Dios. Si Él ya lo hizo en nosotros lo único que nos resta es obedecerle y obedecerle. De eso es de lo que se agrada a nuestro Dios, de la obediencia. Veamos lo que dice el inciso B. Ser santo no solo implica tener una vida separada, aunque el significado es separación, pero no solamente significa, ¿verdad? No solamente implica tener una vida separada. Vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice este estudio. Sino tener un carácter diferente al del hombre ordinario, separado para el servicio de Dios. Una vez más, sino tener un carácter diferente. Hablar de carácter es hablar de actitud. Hablar de carácter es hablar de tener una mente renovada. Hay hermanos, hermanas, ¿verdad? Que en este caso hay hermanos que
que tienen años a veces dentro del camino de Dios y no quieren, o sea, no quieren servir a Dios. No quieren servir a Dios. ¿Pero por qué muchas veces no quieren servir a Dios? Porque muchas de las veces, ¿verdad? No se quieren apartar del pecado. No se quieren apartar de la maldad. Quieren vivir todavía como aquellos hombres ordinarios. Pero para servirle a Dios tenemos que separar, o sea, tenemos que tener un carácter diferente. Un carácter diferente. De hecho, el propósito de Dios al separarnos o apartarnos es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4. Ese es el propósito, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios. El separarnos, apartarnos es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire qué importante. En el antiguo pacto, por ejemplo, para que el pueblo de Dios fuera santificado, tenían que presentar corderos, pero los corderos tenían que presentarse sin mancha, ¿verdad? Sin mancha y en otras palabras, y sin arruga. O sea, tenían que ser limpios los corderos. No tenían que ser corderos, ¿verdad? Con un hueso quebrado o ¿verdad? Con un ojo ciego. No, tenían que ser corderos nítidos, en otras palabras. Pero para eso apareció Jesús, ¿verdad? Para eso apareció el Cordero de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para vivir en santidad es necesario abstenernos de toda especie de mal. Eso es lo que dice Primera de Colosenses capítulo 5, verso 22. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Y para eso, hermanos, solamente, ¿verdad? Para abstenernos de toda especie de mal, hermanos, solamente lo único que Dios pide es de que lo busquemos. Lo busquemos en integridad, lo busquemos en oración, lo busquemos en santidad, hermanos. Y es de la manera que nosotros nos podemos apartar. Por sí solos, nosotros es muy difícil que usted y yo nos podamos apartar del pecado. Es muy difícil. Mientras estemos en este cuerpo, es muy difícil que usted y yo nos podamos apartar del pecado. Pero si confiamos y nos sometemos a la palabra, nos sometemos a Dios, le servimos a Dios, sí nos podemos apartar de toda especie de mal. La santidad en el pueblo de Dios no es una opción, en realidad es la voluntad de Dios. No es una opción, hermanos, sino es la voluntad de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que nosotros seamos santos. Adelante, Elena. Dios habita en santidad. Dios se describe a sí mismo diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levíticos 19:2. Adelante. Dios habita en la santidad. Él no mora en lugares sucios. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en santidad, y Dios es claro con su pueblo. Dios no juega con nosotros. Nosotros a veces queremos jugar con Dios, queriendo estar con un pie en el camino de Dios y con otro pie en el mundo. Pero Dios es claro. Dios le dijo directamente, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. No hay otro camino. No hay otro camino para la salvación. No hay otro camino para servir a Dios, amado hermano, hermana, líder que nos estás mirando a través de estos medios. No hay otro camino, ¿verdad?, para servir al Señor más que la santidad. La santidad es crucial dentro del corazón de nosotros, dentro del seno del hogar, dentro de la congregación,
donde quiera que estemos, es crucial la santidad. Una vez más, Dios fue claro con su pueblo. Él no mora en lugares sucios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién es aquella persona quebrantada y humilde de espíritu? Aquella persona que simplemente obedece la palabra de Dios. No se necesita mucho conocimiento para obedecer la palabra de Dios. El conocimiento que tengas en cuanto a la palabra, si tú y yo nos sometemos a la palabra, hermanos, somos quebrantados y somos humildes de espíritu. Vamos a ser quebrantados y vamos a ser humildes de espíritu, hermanos, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea que cuando nosotros nos sometemos a la palabra, Dios, ¿verdad? Dios nos produce vida, nos quebranta, y al quebrantarnos nos vivifica, nos da vida, nos da fuerza, nos da fortaleza para seguir sirviéndole, para seguir adelante. Dios usa a un pueblo que está en santidad. Dios usa a vasos. Dios no usa vasos sucios. Él usa a los vasos de honra, a los que se han santificado. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Usted, hermano o hermana que nos está viendo a través de estos medios, usted no me puede decir, ¿verdad?, de que no hay un lugar, ¿verdad?, para servir a la iglesia. Hay lugar para servir a la iglesia, ¿verdad? Hay lugar para servir a la iglesia, hay lugar para evangelizar, hay lugar, ¿verdad?, para trabajar dentro de la congregación, hay lugar. El requisito simplemente es de que Dios, ¿verdad?, dice segunda de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. En otras palabras, una persona, ¿verdad?, que sirve al Señor, ¿verdad?, una persona que ora, una persona que está, ¿verdad?, conectada con Dios, va a ser una persona que está dispuesta para toda buena obra, para toda buena obra. Y cuando hablamos de buena obra, estamos hablando del servicio a Dios. Estamos hablando del servicio a Dios. No es posible que tengamos tiempo, ¿verdad?, para muchas cosas y no tengamos tiempo, sinceramente, para servir al Señor. No es posible que tengamos tiempo, por ejemplo, para pegarnos a la televisión, ver, 2, 3, 4 horas, ¿verdad?, la televisión, y no tengamos tiempo, por ejemplo, ¿verdad?, para ver una célula virtual, o estar en un grupo de amistad, o venir a la congregación a escuchar la palabra de Dios. Yo creo que sí se puede. Continuamos. El vivir en santidad no solo es apartarse del pecado, es también servirle en sus negocios, ser parte de su propósito. No es raro ver que algunos se quejen de no ser usados por Dios, pero deberían preguntarse, ¿cómo es su vida? Porque no solo es invocar el nombre del Señor, no solo es cantar o gritar gloria a Dios o aleluya. Pablo le dice a Timoteo, pero el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, apártese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Es clara la palabra del Señor. No solamente es decir gloria a Dios, no solamente es decir aleluya, ¿verdad? No solamente es cantar, no solamente es gritar, no solamente es danzar. Es parte, ¿verdad?, del servicio a Dios. Pero lo más importante es esto, de que el Señor conoce a los que son suyos, hermanos. El Señor conoce a los que son suyos. Y por cuanto el Señor nos conoce, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Apartarnos de toda iniquidad. Si usted y yo invocamos el nombre del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apartarnos de toda iniquidad. A veces
miramos personas como Dios las está usando. Dios las está usando, Dios las está usando de una manera especial. Pero ¿por qué Dios las está usando? Dios las está usando no porque se pasan 2-3 horas viendo la televisión o el teléfono o perdiendo el tiempo en otras cosas. Dios está usando a esas personas porque esas personas están involucradas en los negocios de Dios. Cuando una persona está involucrada en los negocios de Dios, Dios la va a respaldar. Dios lo va a respaldar en lo que emprenda, en lo que haga, en lo poquito que haga, en lo mucho que haga. Dios lo va a respaldar de una manera especial. Adelante, Brianna. Ezequiel 44:23 nos dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio, y no lo limpio. Primera de Tesalonicenses 4:3-4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Gloria a Dios. Mire, estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo Dios usa un pueblo, ¿verdad? Que es santo. Y estamos viendo estos versículos muy importantes. Y Ezequiel capítulo 44, verso 23 es claro, dice: y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y o no lo limpio. Mire qué importante. ¿El pueblo necesita enseñanza? Claro que necesita enseñanza. El pueblo se le tiene que decir la realidad, Pero ¿cómo va a aprender el pueblo de Dios? El pueblo va a aprender, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. El pueblo va a aprender, ¿verdad? Cuando el hermano o la hermana, por ejemplo, de esta congregación, ¿verdad?, esté asistiendo a los grupos de amistad, esté asistiendo a la congregación, esté atento, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Es de la manera que va a aprender. No va a aprender por sí misma, no. Si una persona quiere ser enseñada, ¿verdad?, quiere ser enseñada y quiere saber entre lo santo y lo profano, tiene que escuchar la bendita palabra del Señor. Tiene que congregarse, en otras palabras, porque si no se congrega o si no escucha la palabra de Dios, es muy difícil que sepa discernir, sepa hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Cuando una persona, le repito una vez más, es enseñada o se deja enseñar, aprende esto. Aprende a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Porque esta es la voluntad de Dios, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, porque esta es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere, que nos santifiquemos, que nos apartemos de toda fornicación. Y aquí directamente está hablando de lo que es el matrimonio, ¿verdad? De lo que es ya más directamente, ¿verdad?, el matrimonio. Por eso Pablo es claro, dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando directamente, ¿verdad?, al matrimonio? Porque en cuanto a la intimidad, voy a ser claro, en cuanto a la intimidad, el mundo, escúcheme bien, el mundo lleva a cabo la intimidad de una manera desordenada. Y el pueblo de Dios no tiene que practicar, ¿verdad?, eso. El pueblo de Dios tiene que hacer la diferencia, tiene que saber hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Tiene que saberla hacer. Aún, ¿verdad?, dentro del matrimonio, aún dentro de la intimidad, hay muchas cosas que tenemos, hermanos, que hacer conciencia. Veamos lo que dice Levíticos capítulo 20, verso 26. Y habéis pues de ser santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Qué preciosa es la palabra de Dios. Yo creo que, ¿verdad?, usted se está gozando, ¿verdad? Nos estamos gozando de la palabra del Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Santidad es el llamado a la iglesia.
Santidad es el llamado a la iglesia. Algunos les gusta vivir su vida de una manera mediocre. Es decir, un día quieren servir a Dios, pero otros días quieren vivir en la carne. Pero a Dios no le gusta el término mediocre, en otras palabras, no le gusta el término medio. Allá en Apocalipsis el Señor exhorta muy fuerte a una iglesia y le dices, ¿verdad? Mejor fueras fría o caliente, dice, por cuanto eres tibia te vomitaré de mi boca. O sea, porque ¿verdad? A Dios no le agrada una iglesia mediocre. O eres frío o eres caliente. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. El que dice que la iglesia significa los llamados fuera, denota lo siguiente, por lo cual salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Gloria a Dios. Como iglesia, hermanos, estamos, ¿verdad? Como iglesia, hermanos, estamos comprometidos a vivir una vida santa. No una vida perfecta, porque nadie es perfecto, pero sí con un corazón, ¿verdad?, inclinado a Dios, con una mente inclinada a Dios, con una voluntad inclinada a Dios, ¿verdad? Con un espíritu de adoración a Dios. Tenemos que vivir de esa manera, porque si no vivimos de esa manera, es difícil, ¿verdad?, acudir al llamado de Dios. Dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo es que él anduvo? Él anduvo en santidad. Él es santo. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, los que enseñamos, empezando desde el pastor, ministros, diáconos, ¿verdad? Líderes, dice Pablo en el capítulo 4, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, perfeccionar a los santos. Eso es lo que Dios quiere, perfeccionarnos, pero hay que dejarnos perfeccionar, hay que dejarnos santificar. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El templo no es este edificio de 4 paredes. El templo es usted y yo. Nosotros somos el templo espiritual de parte de Dios. Aquellos que profesamos la palabra, aquellos que confesamos al Señor, aquellos que confesamos el nombre de Cristo Jesús, nosotros, hermanos, somos el templo de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Este cuerpo que tenemos, presentarlo delante de Dios. ¿Cómo? Dice, os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, cuando dice en sacrificio vivo, o sea, tenemos que presentarlo santo, agradable a Dios. En otras palabras, en santidad. En santidad. La santidad es un estilo de vida. Mire qué precioso. Es un estilo de vida. Amén. Es algo que el mundo no entiende. El mundo se mofa, ¿verdad? Se ríe de que nosotros ya no practicamos, de que ya no acudimos, ¿verdad?, a los bailes, que ya no acudimos a esto,
a hacer pecado, a corrompernos, se burlan, ¿verdad?, de que ya no tomamos bebidas alcohólicas, ya no hacemos cosas, ¿verdad?, que antes practicábamos. ¿Por qué? Porque la santidad es un estilo de vida. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El mundo no entiende esto, pero usted y yo bien que sí lo entendemos, hermano. Y por cuanto lo entendemos, tenemos que caminar en santidad. Al convertirnos a Cristo, no hacemos un cambio de religión, hacemos un cambio de nuestro estilo de vida. Simplemente, la gente nos apunta, el mundo nos apunta, el diablo nos acusa. Mire, ya es hermano, mire, es aleluya, mira, ahora es protestante, ahora es cristiano, pero ellos no entienden este cambio. Ellos creen que simplemente es un cambio de religión, pero no es un cambio de religión, es un cambio de estilo de vida simplemente. Efesios 2, del 1 al 3 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Y Él nos dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, cuando andabas, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Él nos dio vida, Él se acordó de nosotros, Dios se acordó de nosotros, se acordó de nosotros. ¿Para qué? Para que viviéramos, para que tuviéramos un cambio de vida, para que viviéramos un estilo de vida diferente. Por eso es que Dios se acordó de nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, amados hermanos. Él nos da vida porque Él quiere que vivamos un estilo de vida diferente. O sea, que en otras palabras seamos verdaderamente cristianos. No solamente seamos creyentes, oidores, olvidadizos, sino que seamos verdaderamente cristianos. Dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Pedro 3:11 dice, pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Miren, todos estos versículos, ¿verdad? Tienen un enfoque, tienen un propósito. Todos estos versículos nos llevan a que nosotros caminemos en un estilo de vida, nos motivan a que caminemos en un estilo de vida, nos fortalecen para que caminemos en un estilo de vida, en un cambio de vida, hermanos. No hay por qué perderse, no hay por qué equivocarse, no hay por qué detenerse, no hay por qué contaminarse una vez más con el pecado. Dios quiere que nosotros vivamos un estilo de vida diferente. Gloria a Dios. Dice, veamos el sexto ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. El llamado a ser santo recae sobre los que invocan el nombre del Señor. Una vez más, el llamado a ser santo recae sobre los que invocan el nombre del Señor. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este texto está muy especial.
Está muy comprometedor, pero está muy especial. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, en otras palabras, nosotros no teníamos obras de justicia para presentarnos delante de Dios como personas aprobadas. Dice la Biblia que tus obras y mis obras, por más justas que eran, por más justas que fuesen, eran como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, que no valían, en otras palabras, no valían nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. O sea, Él nos llamó con un llamamiento santo, hermanos. Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Por eso es que nosotros tenemos que entender y comprender de que Dios, hermanos, o nosotros estamos comprometidos. O sea, nosotros que invocamos el nombre del Señor estamos comprometidos delante de Dios. Dice Isaías capítulo 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Solamente Dios puede hacer eso en el corazón de la persona. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido librados del pecado, he hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El llamado a ser santo recae sobre los que invocan el nombre del Señor. Recae, en otras palabras, sobre la iglesia. Si no renovamos nuestra mente, seguimos viviendo igual. Nuestra mentalidad debe transformarse a la mente de Cristo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad de la verdad. O sea, tenemos que permitirle a Dios que renueve nuestra mente, porque Él lo puede hacer si nosotros le permitimos. ¿Cómo le vamos a permitir? Hermanos, sabemos el camino. El camino es congregarnos. El camino, hermanos, es la obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra, el sometimiento a la palabra, ese es el camino. Es de la manera que Dios va a renovar tu espíritu, va a renovar tu mente y te va a vestir de un nuevo hombre. Pablo nos habla de ese cambio en la manera de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es más, Pablo habla del cambio en la manera de pensar. Dice, no te conformes a este siglo. Es fácil conformarse a este siglo, ¿verdad? Son atractivos, ¿verdad? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Los deseos de la carne son bien llamativos, pero Pablo, ¿verdad? Nos insta, nos motiva a que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros somos transformados, ¿verdad? O somos renovados, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mientras no seamos renovados, no vamos a entender este propósito. En Romanos 8:5 dice también, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El creyente deberá luchar con las armas espirituales que Dios le ha dado para destruir, que son fortalezas, que son argumentos, llevar cautivo todo pensamiento. O sea, lo que es fortalezas, ¿verdad? Y lo que son argumentos llevan cautivo todo pensamiento. Tenemos, hermanos, tenemos que armarnos, tenemos que equiparnos, ¿verdad? Con las armas espirituales. Efesios capítulo 6, verso 10, ¿verdad? Nos habla acerca de las armas espirituales. Para muchas iglesias esto ya es algo, ¿verdad? Ya es algo antigüita. Para muchas iglesias, ¿verdad? Que están viviendo, ¿verdad? De una manera, qué sé yo, voy a usar este término, muy liberales.
ya estas enseñanzas son para personas, ¿verdad? Personas tradicionales, personas, ¿verdad? Ahí antiguitas. No, esta palabra, hermanos, no podemos moverla. Esta palabra tiene un cimiento sólido, ¿verdad? Esta palabra nos ayuda, hermano, para santificarnos. Las armas, ¿verdad? De Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, nos ayudan para santificarnos. Y con esto vamos a terminar. No hay salvación sin santidad. Escúcheme bien una vez más. ¿Me está escuchando, verdad? No hay salvación sin santidad. Si usted quiere ser salvo, no puede ser salvo por obras. Amén. Ni por fuerza, ni por sabiduría. No hay salvación sin santidad. Dios nos quiere conducir hasta su morada, hasta su santo templo. Pero recuerde lo que dice la palabra de Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dios está preparando sus moradas, pero por eso te conviene ser santo. Fíjate lo que dice Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos, para siempre. Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Vimos, ¿verdad, hermanos? Vimos la primera parte acerca de lo que es la santidad, ¿verdad? Posiblemente para la otra semana vamos a estar viendo la otra parte. Otro hermano va a venir, ¿verdad? Y va a dar la segunda parte acerca de lo que es la santidad. Pero nuestro deseo, mi oración y mi deseo, ¿verdad? Y el deseo de Dios es de que, hermanos, esta palabra que hemos escuchado, ¿verdad?, nos sea de bendición, nos ayude, nos nutra, nos fortalezca para seguir sirviendo a Dios. Vamos, yo te voy a invitar de que oremos ahí donde está en su casita. Si usted tienes una petición, aunque nosotros no la sepamos, si usted tiene una petición, ¿verdad?, delante de Dios, expóngasela al Señor, ¿verdad? Preséntesela al Señor, y Dios, que conoce su necesidad, que conoce su corazón, que conoce su familia, que conoce sus pensamientos, que conoce todo, va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde o en esta noche una vez más te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido compartir este tema muy importante, muy crucial para tu iglesia. Es un tema que nos compromete, es un tema que estamos comprometidos a caminar en santidad, a vivir en santidad. No somos perfectos, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por aquellos hermanos, hermanas que están claudicando en dos pensamientos, que están luchando con los deseos de su carne, con los deseos, ¿verdad?, de sus ojos, con la vanagloria de la vida, Señor. Te pido por esos hermanos, hermanas, Señor, que los fortalezcas. Te pido por esos hermanos que están batallando con sus pasiones desordenadas, las pasiones bajas, desordenadas, que solamente ellos y tú sabes que están luchando, mi Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre, que nuestros hermanos tomen conciencia, que tomen decisiones firmes, que se aparten de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad, Señor. Tu palabra dice que sin santidad nadie te va a ver. Todo esto te lo pedimos una vez más en el nombre de Jesús Cristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos.